En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del tercer domingo de Adviento, conocido también como el domingo Gaudete, de alegrarse, de alegría. La primera lectura está tomada del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Canta con gozo, hija de Sión, alborózate, Israel, alégrate y disfruta de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor revocó tu sentencia, echó afuera a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. No temerás más la desgracia. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso Salvador. Él disfrutará de ti con alegría, te renovará su amor, se regocijará en ti con canto alegre, como en los días de fiesta. Bendito sea Dios. Pues esta primera lectura está aquí en este tercer domingo de Adviento. Propongo que, así como las profecías, si han estado viendo los videos, habrán oído esto más de una vez, que las profecías tienen más de una aplicación. Así, y el ejemplo que suelo dar es cuando en el Antiguo Testamento se dice: de Egipto llamé a mi hijo. Se refiere al pueblo de Israel que el Señor llamó de Egipto. También se refiere al Hijo de Dios hecho hombre, como San Mateo así lo interpreta y lo pone en el Evangelio, guiado por el Espíritu Santo. De Egipto llamé a mi hijo se refiere tanto al pueblo de Israel como al niñito Jesús, cuando el ángel se le apareció a San José estando en Egipto y le dijo: ya es hora que regreses a Judea, porque los que querían la muerte del niño han muerto. Pues esta profecía de Sofonías, del profeta Sofonías, sí puede aplicarse a la encarnación, cuando comenzó el reino de los cielos, cuando el Verbo de Dios se hizo carne, mas propongo que se refiere también, y tal vez más acertadamente, a la segunda venida de nuestro Señor. Después de todo, estamos en Adviento, es donde nuestra Santa Madre Iglesia nos da las dos venidas de nuestro Señor para meditar. La segunda, la que estamos esperando ansiosamente, y la primera para darle gracias por ello. ¿Por qué digo que esto aplica más a la segunda venida? Pues vamos a ver. Dice aquí: canta de gozo, hija de Sión, alborózate, Israel. Aquí lo primero que vemos es esas dos cosas que son una, como hemos visto en otras lecturas, que el Señor se refiere a su iglesia, a la iglesia hebrea, la comunidad hebrea, es decir, el pueblo de Dios antes de la encarnación
del Hijo de Dios, pues la hija de Sión es Jerusalén. Así que lo mismo aquí el profeta lo que dice: canta con gozo Jerusalén, alborózate Israel. Es como decir: alégrate Roma, alégrate Iglesia Católica. Porque, como decía San Jerónimo, donde está Pedro, allí está la iglesia. Y ha sido hasta el Papa Benedicto XVI, donde quiera que estaba el vicario de Cristo, está la iglesia. Y eso sigue siendo cierto. Lo que pasa es que ahora estamos esperando que el Señor nos dé un vicario nuevamente. Y lo va a hacer. Está en la palabra de Dios. Está en las profecías de muchos santos, de varios santos. Sobre todo estoy pensando en San Malaquías. Pero aquí nos dice el profeta: canta con gozo, hija de Sión, es decir, Jerusalén. Alborózate Israel, es decir, toda la iglesia hebrea. Les está hablando a ellos y nos habla a nosotros. Alégrate Roma, alégrate Iglesia Católica. Y disfruta de todo corazón, hija de Jerusalén. Es un juego de palabras. Jerusalén es la hija de Sión, pero Israel es la hija de Jerusalén, porque Jerusalén es la capital, ahí donde estaba el rey, que hace las partes de rey y de padre del pueblo de Dios. Pues es una combinación. Jerusalén es ciudad de Israel, por lo tanto es hija de Israel, pero al mismo tiempo es madre de Israel porque es la ciudad madre, es donde está el rey. Igual que en la iglesia. Roma es hija de la iglesia, porque si no hay iglesia no hay Roma. La Roma cristiana me refiero. Y al mismo tiempo, pues Roma es la madre de la iglesia, porque ahí es donde ha estado el vicario de Cristo por casi 20 siglos. Por 20 siglos. Así que, y aquí el Señor le está hablando, aunque a Israel, más bien a nosotros. ¿Por qué digo esto? Sigamos leyendo. El Señor revocó tu sentencia. Pues, cuando el Señor nació, claro, pues fue una gran bendición para el pueblo de Israel. Pero recordemos que en el año 70, Jerusalén fue destruida. Porque sí llegó el tiempo, no la culminación, como dice la palabra de Dios, pero cuando llegó la consumación de los tiempos, cuando llegó, se me ha olvidado, pero es una frase que menciona en la palabra de Dios, la plenitud de los tiempos. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Señor envió a su Hijo. Pues sí, llegó la plenitud de los tiempos, pero cuando el Verbo de Dios vino a los suyos, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron, un puñado de ellos sí, la mayoría no. Pues el Señor destruyó Jerusalén. Todo eso estaba profetizado. Así que no aplica muy bien aquí Jerusalén, que iba a ser destruida en menos de 100 años desde la encarnación. Pues básicamente sí, en 100 años desde la encarnación fue lo que tomó, porque el Señor nos redimió a sus 33 años. Y el año 70, perdón, no, porque el año 70 es desde la encarnación. Disculpen, es un poco tarde aquí, pero pues en el año 70, desde la encarnación, Jerusalén fue destruida. Así que esto que dice, el Señor revocó tu sentencia. Una de las aplicaciones es después de la cautividad de Babilonia, cuando por varias generaciones el pueblo estuvo exiliado,
pagando por sus pecados, pues después que esa deuda estaba salda, volvieron. Pero aquí no se refiere tanto a Jerusalén porque Jerusalén tenía una deuda muy grande, tan grande que no iba a ser pagada, o el comienzo de ese pago, de ese cobro, iba a ser el año 70 con la destrucción de Jerusalén, y siguió por mucho tiempo hasta que Israel comenzó a ser pueblo nuevamente en la Tierra Santa, cuando Jerusalén dejó de estar pisoteada por los gentiles. Ahí comenzó el final de la deuda de Israel. Y como estamos a punto de que se acabe, pues el pago está haciéndose más fuerte. Vean ustedes lo que está pasando en Israel en estos momentos. Israel está haciendo mucho daño y a Israel se le está haciendo mucho daño. Es de las dos. Son muchos los abusos. Lamentablemente Israel está atacando a muchos pueblos, Siria por ejemplo, donde el número de católicos, de cristianos ahí es muy grande. Y están sufriendo mucho los cristianos. Y están sufriendo los cristianos en Israel, en Siria y en estos demás sitios. Y están sufriendo los hebreos. Me refiero más bien a los hebreos fieles, a los que todavía... Porque así como hay católicos como Biden, que no son católicos de verdad, también hay judíos que no son judíos de verdad. Pero están los católicos fieles y están los judíos fieles. Los judíos fieles que por la educación que han tenido no aceptan a Mesías todavía, pero que confiamos que pronto lo van a aceptar. Es una profecía de los últimos tiempos, profecía bíblica y profecía de santos, que el pueblo de Israel aceptará a Mesías antes de su segunda venida. Pues muchos son los que están sufriendo. En fin, pero volviendo al caso, el Señor revocó tu sentencia, echó fuera a tus enemigos. Pues la situación de la iglesia, todavía tenemos los enemigos adentro, el Señor no los ha echado todavía. Tenemos a un Bergoglio destructor, como dice San Francisco de Asís, de un papa que va a ser no elegido canónicamente, es decir, un falso papa, porque no fue elegido según la ley de la iglesia, y que sería conocido como el destructor. Pues esto es lo que está haciendo Bergoglio y todos los suyos, cargándose la enseñanza de la iglesia, cosa que un verdadero papa está protegido. Un verdadero papa puede ser hereje en sí mismo, puede tener una vida muy llena de pecado, puede enseñar a un grupito de personas errores, lo que un verdadero papa jamás ha hecho, porque no puede hacer, por el don de la infalibilidad, es enseñar a nivel de magisterio un error, una enseñanza contraria al magisterio de la iglesia. Eso no lo puede hacer. Este señor Bergoglio lo ha hecho en varias ocasiones. Es la prueba más grande de que él no tiene el don de la infalibilidad. Si quieren saber más de esto, y disculpen que me esté desviando en este video, pues pueden ir en el canal Un Hebreo Católico Compartiendo la Fe. Hay varias series que hablan de esto. Les recomiendo, hay un video específico que dice en estos tiempos difíciles. Hay una serie completa de Gálatas 3:28. Ahí explico con detalle por qué digo semejantes cosas y explico por qué el Señor quiere que en estos momentos suceda eso en la iglesia. El Señor no nos abandona y Él no permite un mal si no va a traer un bien más grande. Así como Él permitió que a José, uno de los hijos de Jacob, pues lo vendieran como esclavo, pues porque iba a ser a través de él que iba a salvar a su pueblo. Pues igual aquí, permitió que en la silla de Roma, como dice la aparición de la Santísima Virgen aprobada por la Iglesia,
Nuestra Señora de la Salette, pues dice que Roma se convertirá en la silla del anticristo. Todo esto el Señor nos lo ha dicho. Todavía no entiendo por qué hay personas que se sorprenden o que no quieren aceptarlo. Como si aceptarlo fuese negar a Dios. Todo lo contrario, es aceptar todo lo que nos ha dicho. En fin, volviendo a la primera lectura. El Señor revocó tu sentencia, echó afuera a tus enemigos. Por eso digo que todavía esto no se ha cumplido, porque seguimos teniendo a los enemigos dentro. La iglesia pues está llena de masones, de infiltrados, de pecadores, y que claro, todos somos pecadores, pero una cosa es que yo cometa el pecado, otra cosa es que yo enseñe que el pecado es bueno. Eso es diabólico. Y claro, yo no estoy en posición de magisterio, pero aquellos que son obispos, o al menos tenidos por obispos, y que están enseñando al pueblo de Dios cosas contrarias al Evangelio, pues son enemigos que están dentro de la iglesia. Así que esta profecía todavía no se ha cumplido, está a punto de cumplirse, pero todavía no. Dice, el Señor revocó tu sentencia, echó afuera a tus enemigos. La iglesia está pasando por un periodo de purificación. Nuestro Señor, que no conoció el pecado, cargó con nuestros pecados, por eso sufrió su pasión. Pues la Santa Iglesia Católica, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 677, que la Iglesia tiene que seguir a su Maestro en su pasión y muerte antes de llegar a la resurrección, pues por eso es que está pasando la iglesia, por esta purificación. Estamos sufriendo muchísimo, sobre todo quienes queremos ser fieles y vemos todas las calamidades que vienen de Roma en estos momentos, y el Señor está muy al tanto de eso, pues el Señor es Dios, a Él no se le pasa nada. Y la profecía es esta, el Señor revocó tu sentencia. Esa sentencia la va a revocar cuando ya se haya pagado todos los pecados que tengamos que pagar. Así como pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, después de haber pagado, el Señor los devolvió a Israel. Volvieron del exilio, les dio la tierra para ellos y volvieron a tener el templo y la presencia de Dios. Aquí la iglesia, pues todavía estamos en momentos de purificación. El Señor revocó tu sentencia, echó fuera a tus enemigos. Todos ellos van a ir para afuera. Cuando el Señor nos dé a Pedro el Romano, el último papa antes de que Él regrese, pues ya, mira, pues ya podemos decir que se aplica esta profecía. Cuando Él eche fuera a todos los enemigos, cuando todos estos masones y demás infiltrados, satánicos, que están gobernando la iglesia en estos momentos, pues el Señor se va a encargar de ellos. No nos toca a ti y a mí hacer otra cosa que pedir por ellos, pedir por la Santa Iglesia, que el Señor la proteja, la defienda, la purifique, mantenernos siempre en la gracia de Dios, que es esencial, porque si no, pues ¿de qué vale todo lo demás que hagamos? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. La segunda venida de nuestro Señor. Cuando Él venga, que está muy cerca, y se encargue de todo, pues ahí el Señor va a estar en medio de nosotros de una manera palpable. El reino de Dios, así como los israelitas esperaban el reino de Dios y no tenían muy claro cómo iba a ser, solo que pues Él iba a venir a arreglarlo todo, a establecer el reino de David, pues vino de una manera como no lo esperaban muchos. Unos tenían una idea más clara o menos clara, pero cuando el Señor vino, pues ya se clarificó todo. Cuando el Señor venga, pues se va a clarificar todo también. ¿Cómo va a ser esa segunda venida? Sabemos que todo ojo lo verá.
Sabemos que Él vendrá y va a encargarse de sus enemigos. Sabemos que en su reino primero va a haber justicia, porque el día del juicio, ese día no sabemos si va a durar 24 horas o 1000 años, pues para Dios un día es como 1000 años. Y como decimos en el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Hay dos cosas. En el reino de Dios, el rey juzga y el rey reina. El juicio no va a ser eterno. Los efectos del juicio van a ser eternos. Es decir, el que en el juicio sea encontrado culpable y se condene va a estar en el infierno para siempre. Y el que en el juicio sea encontrado en la gracia de Dios y se salve va a estar en el cielo para siempre. Pero el juicio como tal no va a durar eternamente. En el credo decimos, vendrá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. El juicio tendrá fin, pero el reino no. Así que es muy posible que esos 1000 años que los padres apostólicos hablan de ese milenarismo, no el que la Iglesia condena, que es más bien como la utopía del comunismo, sino un milenarismo donde el Señor va a reinar por 1000 años y luego le entregará el reino al Padre, pues es, aunque el reino no tendrá fin. Así que, ¿qué es lo que se va a acabar en esos 1000 años? Podría ser el juicio final. Uno dice, pero es que el juicio final será inmediatamente. El juicio final será cuando vamos a resucitar, vamos a estar, los que hayan muerto y los que estemos vivos, seremos transformados, pero en ese juicio ocurrirán muchas cosas. Dice el Señor que se levantará la reina del sur a condenar a esta generación, refiriéndose a la generación de Israel, porque dice, porque la reina del sur vino a ver a Salomón y aquí hay alguien más grande que Salomón. Y dice el Señor que se levantará Nínive en el día del juicio y condenará a esta generación porque Nínive se convirtió con la predicación de Jonás. El juicio va a durar tiempo. En fin, me he desviado un poco de aquí de las lecturas, pero es que está todo relacionado, porque esta profecía todavía no se ha cumplido, pero está a punto de cumplirse. El rey de Israel está en medio de ti, no temerás más la desgracia. Eso es cuando venga nuestro Señor en su segunda venida, no temeremos más la desgracia. El Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso Salvador. Él vino, Él nos salvó, pero más bien como el siervo sufriente que habla Isaías, que es Mesías, que es Salvador y es poderoso, pero su poder no está manifestado en su primera venida, sino que se manifestará en su segunda venida. Por eso digo que esta lectura se refiere más a la segunda venida del Señor. Él disfrutará de ti con alegría, porque la iglesia es la esposa de Cristo. El esposo disfruta de la esposa, pero cuando las cosas están en paz, no cuando la esposa está siendo infiel, como la iglesia en estos momentos. La mayoría de la iglesia, pues, estos disparates que vienen de Roma, pues no son de una esposa fiel, más bien de una esposa infiel. Pero el Señor disfrutará con su esposa cuando la esposa sea fiel. Por eso digo que está a punto de cumplirse, pero no todavía. Él disfrutará de ti con alegría, te renovará su amor. El esposo renovará su amor a su esposa. Se regocijará en ti con canto alegre, como en los días de fiesta. Hace referencia a las veces que Israel le ha sido fiel al Señor y el Señor se ha gozado con ella, las veces que la iglesia le ha sido fiel a Cristo y Él se ha gozado con ella, pues llegará el momento en que será así para siempre, pero no en estos momentos. En estos momentos estamos sufriendo, pues, lo que dice San Malaquías entre la gloria del olivo, que es Benedicto XVI, y Pedro el Romano, que es el último papa que estará reinando
como vicario de Cristo para recibir a Cristo, pues en medio de eso está la persecución máxima a la iglesia, que es lo que está haciendo Bergoglio, cargándose todo, destruyendo todo. Pero eso no va a ser eterno, él tiene los días contados. Y la iglesia pues está siendo purificada para poder agradar al esposo. El Salmo está tomado de... bueno, pues no es el Salmo responsorial, pero está más bien tomado de el profeta Isaías, capítulo 12. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Pues lo mismo, la promesa de que el Señor ha vencido a la muerte, ha vencido a los enemigos, y hay un periodo de prueba y el triunfo total del Señor va a ser manifestado en su parusía. Y seguimos esperándolos y confiamos en Él. Él ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor nos ha salvado. Si estamos en su gracia, ya el Señor reina en nuestros corazones y va a reinar en el mundo entero. Y eso es lo que estamos esperando, su segunda venida, para que se manifieste ya su reino, para que comience ese reino. Le preguntaron sus apóstoles: Señor, ¿es ahora que vas a restablecer el reino de David? El Señor no les dijo: oh, estáis equivocados, no es eso. No, el Señor les dijo: no les toca a vosotros conocer los tiempos. A los apóstoles no les tocaba. Así como los que oyeron la profecía de que la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, pues no les tocaba a ellos saberlo hasta que llegó el momento de la encarnación. A ellos sí. Pues igual a los apóstoles no les tocaba saber cuándo el Señor iba a establecer el reino de David nuevamente, pero a nosotros sí, porque es ahora. Todas las señales de los tiempos están súper claras. La gran apostasía, el falso profeta reinando en la iglesia, la conversión de los judíos que está a punto de pasar, es todo este conflicto en Tierra Santa. Es increíble los judíos que están aceptando al Señor, aceptando a Mesías, y cada vez más. El Señor está pronto a llegar y nosotros tenemos que mantenernos en la gracia de Dios, esperarlo con ansias, pedir que venga. Segunda lectura de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada. Al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues bendito sea Dios. Lo mismo, está cerca el Señor. ¿De qué nos tenemos? Que hay guerra, que si
ataques nucleares, terroristas, inmigrantes, asesinatos. Nuestra preocupación, lo que debe estar llenando nuestra mente y nuestro corazón es el deseo de que el Señor vuelva y la alegría de que va a volver muy pronto. Alegraos siempre en el Señor, dice San Pablo. Os lo repito, alegraos. Que para poder estar alegres tenemos que hacer la voluntad de Dios. Que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. Amar a todos. Amar a nuestros amigos, amar a nuestros enemigos. Una cosa es decir, mira, Pepe, fulano, lo que estás haciendo es pecado. No debes hacerlo. Eso es una cosa. Pero debo amar a Pepe y a fulano aunque estén pecando. Yo aquí hablo, pues, muchas veces de los pecados de Bergoglio. Como ser humano, ¿qué debo hacer? Amarlo. Debo amarlo, porque el Señor dice la palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Yo debo amarlo. Pero amarlo no es decir, oh, está muy bien, déjame aplaudirte lo que haces. No, eso no es. Cuando el Señor llamó a Herodes zorra, esa zorra, porque el Señor está en el Evangelio, el Señor lo insultó, pero no porque no lo amaba, porque el Señor también murió por Herodes. Pero tenía que decirle a las cosas, al pan y al vino. El amor y la verdad no están separados. El Señor amaba a Herodes, murió por Herodes, pero como Herodes se comportaba así, pues lo llamó zorra. Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados y los amaba porque murió por ellos. A Bergoglio hay que amarlo, pero hay que llamarlo lo que es. Es el falso profeta. Es el destructor por lo que está haciendo. Que el Señor tenga misericordia de él, que le dé las gracias que quiera darle, y al pan y al vino. Así como el Señor llamó a Herodes y a los fariseos lo que eran, aunque los amaba y murió por ellos, pues amando a Bergoglio, pues tengo que decir lo que es. Primero, que lo que no es el vicario de Cristo. Lo que sí es el destructor que habla San Francisco de Asís, el falso profeta que habla las Escrituras. Así que vuestra comprensión sea patente para todos los hombres. Pues sí, amar a todos los hombres y a cada cual darle la verdad. Decir las cosas como son. El Señor está cerca. Hay que arrepentirse si todavía no lo hemos hecho. Tenemos que ir a confesarnos si estamos viviendo en pecado. Tenemos que convertirnos si aún no lo hemos hecho. Porque el Señor está cerca. No os preocupéis por nada. Guerras, oiréis guerras, rumores de guerras. Pues sí, eso va a pasar. La persecución va a pasar. El anticristo que va a empezar a gobernar pronto. Ya está a punto de comenzar a gobernar. Y muchos cristianos están siguiéndole hasta que enseñe los dientes y muestre lo que es, quién es Él. Y muchos lo seguirán a Él y renegarán de Cristo. Otros se darán cuenta y lo rechazarán y serán perseguidos y tal vez asesinados. Pero eso no nos debe preocupar porque el Señor está en control. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada. Al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Eucaristía. Seguir participando de la acción de gracias perfectísima, que es la Eucaristía, el sacrificio de nuestro Señor, que hace justicia, que es el sacrificio y la adoración justa al Padre. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La unión con Cristo es el único refugio. Hoy en día se hablan de los refugios y tal.
Bueno, pues habrá sitios donde el Señor protegerá, pero estando en la gracia de Dios, Él nos protegerá donde quiera que estemos, así estemos en un refugio designado o no. Así como los israelitas en tiempos de las plagas de Egipto, todo le afectó a Egipto, pero ellos estaban protegidos porque eran el pueblo de Dios. Finalmente el Evangelio. San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Las muchedumbres le preguntaban, entonces, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tiene 2 túnicas, que le dé al que no tiene, y el que tiene alimentos, que haga lo mismo. Llegaron también unos publicanos para bautizarse y le dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Es a San Juan Bautista que le están preguntando todo esto. Y él les contestó, no exijáis más de lo que se os ha señalado. Asimismo les preguntaban los soldados, ¿y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni denunciéis con falsedad, y contentaos con vuestras pagas. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior si acaso Juan no sería el Cristo, Juan salió al paso diciéndoles a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene el bieldo en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, y quemará la paja con un fuego que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva, el Evangelio. Pues bendito sea Dios. En el Evangelio pues vemos también la conexión de la primera venida y la segunda. En la primera venida el Señor comenzó a establecer el reino de Dios, pero esto de que recoger el trigo en el granero y quemar la paja, eso no va a pasar hasta el fin de los tiempos. Claro, que ocurre cada vez que alguien muere. El que muere en la gracia de Dios ya está en el granero del Señor. El que muere en pecado ya se va al fuego. Pero es al final de los tiempos cuando sucederá completamente. Así que todas estas lecturas hacen un poco de referencia a la primera venida de Cristo y mucha referencia a la segunda venida de Cristo. Y aquí San Juan Bautista pues nos dice que estemos en la gracia de Dios. Cada uno, tú dónde estás, yo dónde estoy. En tu trabajo diario, en tu vida diaria, con tu familia, en tu trabajo, en la escuela, donde estés, con tus vecinos, en tu parroquia. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y aplícate pues todo esto. ¿Qué eres, abogado? Pues mira, sé justo como Santo Tomás Moro. ¿Qué eres, médico? Pues sé justo también. Trata a tus pacientes como a Cristo. ¿Qué eres, barrendero o empleado conserje? Pues limpia como limpiaba la Santísima Virgen. Pon tu mente y corazón en lo que estás haciendo y ofrece tu limpieza a Dios nuestro Señor. ¿Qué eres? Qué sé yo, donde quiera que sea que trabajes o que estudies, en la agricultura, dando clases en la universidad, llevando a personas en el Lyft o el Uber, cocinando, limpiando, lo que sea que hagas, hazlo lo mejor posible, hazlo para Cristo, hazlo con amor y trata bien a tu prójimo. Si trabajas, estás dándole un servicio a alguien, porque si todo trabajo es un servicio o a una persona o a una institución o a un grupo de personas, pues aquí los consejos de San Juan Bautista nos aplican a nosotros también.
Si eres soldado, pues mira, conténtate con la paga y no hagas abuso. Si eres publicano, pues no cobres más de lo que te piden. Si tienes 2 túnicas, compártela con el que no tiene. Si donde quiera que estés, sea cual sea tu situación, pídele al Señor que te ilumine cómo puedes, ahí donde estás, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo de una manera práctica, dándole a Dios primero siempre y al prójimo pues amándolo como a ti mismo. Es eso lo que nos manda hacer el Señor. Y de esa manera estaremos listos para cuando Él venga poder recibirlo con alegría, poder darle la alegría que le da la esposa a su esposo, que le da el pueblo de Israel a Dios cuando es fiel, que le da la iglesia a Cristo cuando es fiel. Pues tú y yo también le daremos esa alegría a Cristo si estamos en su gracia, si dejamos ser transformados por Él, si nos hacemos uno con Él, que lo hemos hecho por el bautismo, pero nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestra voluntad pues a veces quieren seguir su camino por allá. Pues no. Amarlo por sobre todas las cosas, como dice el Shema Israel. Recuerda, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, y debes amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el Señor nos explica más tarde, y a tu prójimo como a ti mismo. Hacemos eso y estamos listos para recibirlo. Cuando venga, sea hoy, mañana, unos meses, unos años, pero estaremos listos. Y pedirle que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.